tardes. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo está? Bueno, vamos a continuar con las clases últimas de la especialidad y ahora vamos a hablar de retinoblastoma y luego vamos a ir con las patologías vasculares. Bien. ¿Se comparte ya la pantalla, por favor? Sí, doctora. Muy bien. El retinoblastoma, desafortunadamente, es el tumor intraocular primario más frecuente en niños. Existe una frecuencia de 1 en cada 20,000 niños vivos. Alrededor de 200 niños cada año lo presentan en los Estados Unidos. No hay predisposición ni sexual ni racial. El 35% es bilateral. Y aquí hay un dato importante. El diagnóstico en el retinoblastoma bilateral es a los 2 años de vida, mientras que en el unilateral es a los 23 meses, perdón, al año de vida, en el bilateral. Y en el unilateral a los 23 meses, a los 2 años de vida. ¿Por qué es esta diferencia? Porque prácticamente todos los casos de retinoblastoma bilateral son heredados. Quiere decir esto que hay un antecedente genético y por eso se diagnostica más tempranamente porque lo llevan a realizar un estudio justamente por ese antecedente. Nuevamente, el 40% son heredados, el 35% unilaterales, bilaterales el 75% y el 10% pueden portar la mutación y no presentar la enfermedad. El 60% de los casos son no heredados, perdón, y unilaterales. ¿Cómo ocurre? Ocurre a nivel del ERB1, que es el gen supresor de tumores. Toda forma de esta enfermedad presenta alteraciones de este gen, que está localizado en la parte proximal del brazo largo del cromosoma 13. Se presenta histopatológicamente con una necrosis tumoral. Esto podría ser probablemente por una involución del tumor, con calcificación, y esta parte es muy importante porque esto es lo que le vuelve patognomónico. La calcificación es patognomónica del tumor y no se sabe exactamente la razón. Puede ser diferente la forma de crecimiento endofítico, en donde va, como ustedes pueden apreciar, desde la superficie de la retina, invade la cavidad vítrea. Miren, aquí está una retina, aquí está el nervio, está la emergencia de los vasos, perdón, y se puede evidenciar cómo el tumor ha protruido desde la retina nerviosa hacia la cavidad vítrea. Si continúa creciendo sin un diagnóstico oportuno, va a adelantarse, va a ir hacia el segmento anterior. Y en el segmento anterior, ¿qué tenemos? Tenemos el ángulo de filtración iridocorneal y por ende las siembras metastásicas o las siembras de estas células cancerígenas van a obstruir el trabéculo. Puede darnos un hipopión, que era esa aglomeración blanca a nivel de la cámara anterior. Cuando es roja, eso es sangre y se llama ifema. Hipopión es esta acumulación que puede ser de células cancerosas, en este ejemplo, células infecciosas, otro ejemplo de endoftalmitis. Y todo esto va a conllevar a aumento de la presión intraocular y glaucoma, dándonos obviamente, como ya ha invadido el segmento anterior, va a invadir la circulación sistémica y un riesgo incrementado también de metástasis. Tenemos en la primera fotografía siembras vítreas, se ve un vítreo turbio.
porque aquí hay focos potenciales del tumor que ya no solamente está en la retina, sino ya ha ido a la gelatina vítrea. Hay otro patrón en donde el tumor es exofítico. ¿Qué quiere decir eso? Que va desde la retina hacia la parte inferior, hacia el espacio subretiniano. Y esto es peor, ¿por qué? Porque debajo de la retina nerviosa que ¿se recuerdan el epitelio pigmentario de la retina? Y detrás de esto está la coroides, la membrana de Bruch que le separa de la coroides. Entonces, si se rompe esta barrera hematorretiniana externa, va a haber diseminación coroidea y a la circulación general. ¿Cómo se presenta? El cuadro clínico es, como en la fotografía pueden apreciar, con una leucocoria. Ven que la pupila no devuelve el reflejo rojo que debería devolver, sino que allí hay algo blanco y eso es una leucocoria. El estrabismo es otra forma de presentación. ¿Por qué? Porque el ojo con el tumor no va a tener una buena función de la fobia que puede estar invadida por el tumor y obviamente el ojo va a desviarse porque no está viendo. Puede realizarse todo esto, debe investigarse otras patologías porque también puede venir el niño con el ojo totalmente inflamado, como una uveitis, con extensión a la órbita, a los párpados, a la órbita, como una celulitis. Puede, evidentemente, si ya está tomado todo el sistema nervioso, estoy hablando de toda la retina central, puede haber, además de invasión del nervio óptico, y darnos una midriasis de ese ojo porque ya no tiene función visual. El iris puede cambiar de coloración, lo que conocemos como heterocromía del iris por siembras del tumor, del retinoblastoma, darnos difema cuando las células van provocando otras situaciones como desprendimiento de retina o proliferación vascular a nivel del iris. Sangra el tumor, se ha invadido ya el segmento anterior y da una colección de sangre en la cámara anterior que es el ifema. Existe además uveitis, como les había mencionado, y obviamente los movimientos de búsqueda del nistagmus son propios de la ausencia de visión. Aquí tenemos la heterocromía del iris, como les mencionaba, por estas siembras. Tenemos el acúmulo de células cancerígenas a nivel de la cámara anterior. Y también puede haber hipertensión ocular, el buptalmus que habíamos visto en otras ocasiones. Y además puede presentarse más tardíamente, pero esto es típico de los niños menores de 2 años. Desafortunadamente, un ojo rojo doloroso evidentemente nos va a indicar que ya hay una invasión del segmento anterior, con un incremento de la presión intraocular y el pronóstico no va a ser bueno. Como pueden apreciar en esa fotografía, esta es una manera en que todavía tristemente se siguen presentando estos casos. Acuden al oftalmólogo cuando ya es demasiado tarde. En este otro ejemplo, el paciente está con unos blefarostatos que están con la apertura palpebral bilateral y pueden apreciar cómo a trasluz se logra ver que algo está detrás del cristalino y es el tumor que está creciendo y que evidentemente es un tumor gigante si tiene esas características. Hay varias formas de clasificarlos, pero ¿para qué nos sirven estas clasificaciones del tumor? Básicamente para saber la extensión, la invasión, si hay siembras vítreas, si es que es proclive de tratamiento sistémico, asociado también a un tratamiento localizado. Como en este ejemplo, es un tumor pequeño, es cierto que está cerca del nervio, pero no está invadiendo el nervio y eso es bueno porque no olviden que al invadir el nervio ya estamos en el sistema nervioso central. Aquí, sin embargo, tenemos un tumor más elevado, muy grande. Este tumor debe realizarse un tratamiento que probablemente consiga salvar el ojo. Y en este otro caso vemos que ya hay siembras vítreas. Aquí es imposible que se pueda conservar el globo ocular. Entonces, si es único, si es que hay múltiples focos, si es que está tomando la parte central de la visión,
o está muy cerca del nervio, todo esto nos va a orientar al tratamiento. Si hay varias siembras, si ha llegado al segmento anterior y demás, evidentemente el intento de conservar el globo ocular en los casos ya más avanzados va a ser imposible. Debe hacerse, allí tenemos un profesional con un oftalmoscopio indirecto realizando un examen bajo anestesia general. Es la única manera de hacer el examen de fondo de ojo en los niños en los que se sospecha esta enfermedad, porque de esta forma vamos a ver todo el segmento posterior y tiene que ser bilateral. Tenemos además que realizar una historia clínica desde antes de la gestación. Los antecedentes familiares son importantísimos, porque si hay un antecedente genético, ya sabemos que probablemente tenga el paciente un retinoblastoma bilateral. Hay que realizar agudeza visual, refracción para ver si el ojo está en crecimiento por aumento de la presión intraocular, que puede ser por células metastásicas en el ángulo de filtración. Y nos ayuda también realizar exámenes de gabinete, una ecografía para evidenciar la presencia o no de otras lesiones a nivel del ojo contralateral, por ejemplo, y una tomografía axial y coronal de órbitas en donde vamos a poder mirar cómo las calcificaciones son aquí evidentes y son, recuerden, patognomónicas del retinoblastoma. Perdón. El paciente debe ser revisado en forma multidisciplinaria, el equipo de oncología y también un estudio genético. Aquí tenemos otro ejemplo en donde está el tumor en una ecografía. Es evidente la ubicación. El manejo. Siempre debemos realizar quimioreducción. La quimioreducción intravenosa antes de realizar cualquier otro tipo de tratamiento, por ejemplo, la enucleación del globo. Es importante, igual que en otro tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, no es que se realiza la resección del tumor, dependiendo de qué tipo de tumor sea. Se debe hacer primero quimioreducción. En este tipo de tumor también está esto indicado. Y se hace la quimioterapia con carboplatino, que puede ser subconjuntival. Además, se puede asociar otro tipo de tratamiento, la crioterapia, recuerdan, que es transescleral, o fotocoagulación para ablacionar estas células cancerígenas, pero esto obviamente después de haber iniciado la quimioreducción. Esto cuando todavía tenemos la posibilidad de conservar el globo ocular. Miren cómo estaba el tumor en un inicio y luego de la quimioreducción, cómo se ha controlado. Y aquí ya podremos realizar, por ejemplo, fotocoagulación para ablacionar toda la zona y preservar el globo ocular y obviamente también la vida del paciente, que la premisa aquí es conservar la vida. La toxicidad, sin embargo, de la quimioterapia, sabemos que es alta, puede darnos pancitopenia, infecciones, obviamente por la inmunodepresión, pero es necesaria y puede además en el futuro presentarse tumores secundarios. La quimioreducción es necesaria y cuando va a darse quimioterapia a un paciente, debe obviamente el equipo de oncología prever esto de la pancitopenia y suelen dar factores estimuladores de las células sanguíneas para evitar desastres. Pero es una situación que es necesaria. Hay otro tipo de quimioreducción que es muy empleada, que es la intraarterial. ¿Cómo se realiza la quimioreducción intraarterial? Se hace una infusión de este agente quimioterápico
en la arteria oftálmica. Es una infusión selectiva de la arteria oftálmica a través de la carótida. Y es algo que salió después de una investigación extensa gracias a los japoneses, porque la cultura oriental tiene mucho, está muy implicada la necesidad de preservar el globo ocular, de no enuclearlo. Y una forma de hacerlo es ir selectivamente a la arteria oftálmica para tratar, obviamente si el tumor no está abarcando todo el globo, tratar de ablacionar este tumor y preservar el globo ocular. ¿Cuáles son los riesgos? Que hay un espasmo vascular por el agente, ¿no? Una isquemia del sistema nervioso. El melfalán es el agente que se inocula, pudiendo darnos toxicidad sistémica, daño de la arteria oftálmica por canulación directa, la exposición a la radiación que tratamiento con intervencionismo va a dar, una obstrucción de la arteria central de la retina con ceguera de ese ojo. Todo esto es posible. Se dan 3 ciclos de melfalán intraarterial y van modificándose las dosis. Como podemos apreciar, tenemos un tumor inmenso, miren, y va reduciéndose. Aquí tenemos otro ejemplo y cómo se ha reducido con una infusión de quimioterapia selectiva en la arteria oftálmica. Y luego de que ya está reducido el tumor, podemos utilizar para ablacionar crioterapia o fotocoagulación láser de la retina. En ciertos pacientes que cumplen los criterios, esto es posible. Hay pacientes de que ya no cumplen criterios, por ejemplo, que tienen siembras vítreas, el tumor es demasiado extenso, entonces estos pacientes deberían ir a la enucleación para preservar la vida del paciente. Podemos evidenciar cómo a través de la femoral llegamos, perdón, por un radiólogo intervencionista a la arteria oftálmica. Y esto va a disminuir la toxicidad sistémica del agente quimioterápico. Desafortunadamente tiene un costo de alrededor, estoy hablando de hace unos, ¿qué serán? Unos 6 años atrás, un costo o más, unos 8 años atrás, un costo de unos $30,000 y existe este tratamiento en Colombia, aquí en el país no. Este tipo de terapia se puede realizar, insisto, con pacientes muy seleccionados que cumplan los criterios. Tenemos otro ejemplo, como en el 2008, estamos hablando del 4 de diciembre y luego del 23 de diciembre, cómo ha bajado la extensión del tumor. Y aquí también es evidente, y luego ya no aparece en la imagen. Si es que no es posible conservar el globo, estamos en peligro de vida, ¿qué debemos realizar? La enucleación. ¿Cuándo está indicada? Entonces, también cuando existe un compromiso mayor de la mitad del globo ocular, entonces ese ojo ya no es viable, o un ojo que no tiene visión, que tiene glaucoma secundario en donde ya ha ido el tumor al segmento anterior y no hay respuesta a los otros tratamientos que se realizan. Anteriormente se nucleaba en el 96% de los casos. Vemos cómo a través de los años ha ido bajando hasta el 64% en el 2001 y ahora mucho menos. La crioterapia, que es la aplicación, ahí estamos con el crío, que es una energía, es frío a través de la esclera, se va a congelar esta zona y se realiza en pacientes que no tengan siembras vítreas, porque allí ya no es dable conservar el globo ocular y que no haya invasión ni de la coroides, ni del nervio óptico o de la parte central de la visión, que es la fovea o la pars plana. Y la radioterapia es otro de los tratamientos que se pueden realizar con radioterapia, que ahora ha mejorado el acceso a dosis bajas y evitando estructuras sensibles.
¿En qué consiste la enucleación? Consiste en retirar el globo en toda su extensión. Estoy hablando, se incide, se retira la conjuntiva, se desinsertan los músculos extraoculares y estos no están tomados, obviamente, sino tendrá que hacerse una exenteración, retira todo absolutamente, pero si es posible preservar los músculos extraoculares, se preservan para luego poner una prótesis en lugar del globo que se ha extraído, se ha enucleado. Y con una tijera especial curva tiene que seccionarse el nervio óptico en su totalidad. Estoy hablando de la porción que no es, perdón, que es intraorbitaria, ¿sí? Que es intraorbitaria, porque obviamente aquella porción que ya va a nivel del canal óptico no va a poder extraerse y este remanente de nervio o este cabo de nervio que va asociado al globo ocular debe hacerse el examen histopatológico para evidenciar si existe o no presencia de células cancerígenas que harían que, que harían que hayan otros problemas. Obviamente, extensión al sistema nervioso central, y ya no podemos realizar ningún tipo de tratamiento que salve la vida del paciente, porque si ya está extendido el tumor al sistema nervioso central, el pronóstico de vida desafortunadamente ya no existe. Vamos a hablar de las oclusiones vasculares. Y al hablar de las oclusiones vasculares, se está compartiendo ya, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doc. Muy bien. Vemos en este gráfico cómo hay, en este ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, tenemos la emergencia del vascular central. Aquí estamos viendo la vena perfectamente y podemos evidenciar las arterias que suelen acompañar a las venas, no se evidencian porque hay un adelgazamiento vascular severo, un adelgazamiento arteriolar severo. En este otro ejemplo podemos apreciar trombos, ¿sí? Aquí vemos un émbolo aquí y en esta otra zona vascular. Ingurgitación venosa, zonas de isquemia, y aquí en esta tomografía óptica coherente también vemos una zona de edema y una alteración terrible de la barrera del epitelio pigmentario externo. Entonces, doctores, cuando un paciente tiene un problema vascular sistémico crónico, es imperativo realizar un fondo de ojo para investigar si hay lesión de órgano blanco. Muchos pacientes, por ejemplo, con hipertensión, llegan a la consulta para el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque allí vamos a evidenciar si hay un daño leve, moderado o severo. Normalmente la relación vascular arteria-vena es de 3:1 y esta puede variar a 4:1 si tenemos un adelgazamiento arteriolar, y el adelgazamiento arteriolar puede ser leve, moderado o severo. Pueden presentarse, ya que comparten los vasos, la adventicia, en ciertas zonas cruces arteriovenosos. Quiere decir que es como que la arteria estuviera aplastándole a la vena. Y también pueden haber vasos en exsangues, ¿sí? O esta presencia de émbolos, son émbolos, pueden ser émbolos de colesterol que están a punto de obstruir el vaso. Todos estos hallazgos deben ser descritos, y si además tenemos lo típico, una estrella macular, quiere decir que aquí en la parte central de la visión, en la fovea, en la mácula, hay edema. Esto puede traducirse con una estrella macular que estará hablándonos de una retinopatía hipertensiva severa. En todos estos casos deben correlacionarse con la clínica del paciente, con la función renal, que también allí va a haber
daño de órgano blanco, y todo esto nos va a conllevar al pronóstico de ese paciente. Muchos pacientes que se dializan, que caen ya en necesidad de diálisis al fondo de ojo, que van a presentar retinopatía hipertensiva de moderada a severa. Y también esto nos va a ayudar a evidenciar si es un problema agudo o es un problema crónico. Agudo cuando tuvo, por ejemplo, una preeclampsia. No olviden que puede haber un desprendimiento de retina seroso, de desprendimiento de el neuroepitelio, porque falla la bomba del epitelio pigmentario de la retina, y esto puede corregirse tratando la enfermedad de base. Pero si finalmente falla toda esta estructura por una cronicidad impuesta, instaurada, vamos a tener asimismo alteraciones severas, no solamente vasculares, sino del tejido nervioso. El tejido nervioso que estoy investigando en este momento es el epitelio neurosensorial de la retina, que puede atrofiarse por isquemia. Puede también dañarse el nervio óptico, porque no olviden que el concepto de glaucoma es daño del nervio óptico secundario a hipertensión ocular o alteración de la vascularización del nervio con isquemia y pérdida de fibras nerviosas. Y hemos comentado en estos 2 años que la enfermedad, la pandemia que nos atacó del COVID-19, debe manejarse básicamente por los eventos trombóticos que puede presentar. Estos eventos trombóticos se dan más en personas con comorbilidades. ¿Cuáles son? Los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen colagenopatías, en donde van a existir anormalidades de los elementos formes de la sangre, aumenta la viscosidad del plasma, existe hipercoagulabilidad, y todo esto, ¿qué va a provocar? Un trombo. El COVID, recuerden que es una enfermedad inflamatoria, desencadena estos eventos con una hipercoagulabilidad sanguínea y va a darnos trombos a nivel sistémico, tristemente, frecuentemente a nivel de pulmón. Por eso las personas tenían una altísima mortalidad antes de descubrir si estaban actuando estas cascadas inflamatorias que van a darnos hipercoagulabilidad. Muchos morían en el primer año que se actuaba a ciegas. Habían muchos fallecimientos justo por estas razones, pero luego, entendiendo la característica propia de la enfermedad, se logró controlar de mejor manera. Y hablemos del síndrome ocular isquémico, que se presenta cuando hay una enfermedad de la carótida que es obstructiva y que es severa. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Que va a haber éstasis venoso, y esto nos va a dar una retinopatía. Puede haber entonces además una inflamación ocular y coagulopatía isquémica en toda la retina. Se da en mayores de 65 años por obvias razones, ¿no? La aterosclerosis, evidentemente. Más en hombres versus mujeres de 2-1, con una mortalidad a los 5 años. Esto es importante, del 40%. Una persona que ha tenido un síndrome ocular isquémico a los 5 años tiene riesgo de morir en un 40%. Y podemos apreciar cómo aquí hay esta estenosis vascular terrible a nivel de las carótidas. Aquí hay zonas de isquemia también. Y por eso es importantísimo ver situaciones asociadas como cardiopatías, eventos cerebrovasculares, aneurismas disecantes, trauma e inflamación. Nos da en un 90% baja visual, que puede ser progresiva, poco a poco en el 70%. Miren, aquí hay un émbolo de colesterol. Dependiendo de la zona en donde se va a provocar esta isquemia,
puede ser la disminución de la visión súbita, si es a nivel de la fobia. El 10% puede haber también tener amaurosis fugax, quiere decir que hay una pérdida de visión, pero se recupera inmediatamente. Entonces, si tiene más de 65 años y hay estos eventos, es importantísimo realizarle un examen completo cardiovascular para evidenciar cómo están sus carótidas, cómo está su corazón, sabiendo que puede provocarse todas estas situaciones. Puede asociarse a dolor en un 40%. Y aquí, este ojo tuvo una isquemia severa y envió la retina señales de auxilio frente a esta disminución de vascularización. Este es el factor de crecimiento del endotelio vascular, el cual tuvo como respuesta que aparecieran nuevos vasos. Y miren cómo los nuevos vasos han llegado al segmento anterior al iris y ahí se ha provocado una rubiosis de iris. Pueden, perdón, producirse imágenes en punto y mancha, hemorragias en punto y mancha, como en este ejemplo, en esta fotografía. Y también los neovasos que ya les mencioné. Aquí vemos neovasos. Si ustedes se fijan, aquí aparece como un entramado que no debe existir. Yo les comparo para que el paciente me comprenda que los neovasos son como malas hierbas. En estas fotografías son fotografías de angiofluoresceinografías de la retina y vemos cómo puede haber un retraso. Aquí hay una zona de isquemia del llenado coroideo. Y todo esto, aumento de la factor de crecimiento del endotelio vascular, puede llevarnos a neovasos que van a necesitar tratarse. ¿Cómo se trata la neovascularización? Entonces, la neovascularización, este concepto es básico y viene para las patologías futuras. La neovascularización es una respuesta a la isquemia. La isquemia va a mandar señales de auxilio. Entre otros productos inflamatorios tenemos el factor de crecimiento del endotelio vascular. Y el factor de crecimiento del endotelio vascular va a ocupar los receptores del endotelio vascular y esto va a provocar proliferación vascular, neovascularización. La neovascularización no es fisiológica, no son vasos funcionantes adecuadamente, tienen unas paredes muy débiles, pueden sangrar, pueden organizarse. Miren, aquí hay una membrana de tracción de la retina, pueden desprenderle a la retina. Y para esto necesitamos ablacionar toda la retina isquémica, esta zona de la retina isquémica, para preservar la retina central. Deberemos dar panfotocoagulación a toda la retina para callar este factor de crecimiento vascular y procurar de esta forma evitar que proliferen estos nuevos vasos y que se pierda la visión. Otra forma de tratar estas patologías es, obviamente, si hay rotura de las barreras hematorretinianas internas y externas, por todo lo que hemos comentado, hay edema macular. Cuando hay edema macular, hay pérdida de los fotorreceptores que se pierden irreversiblemente. Las células nerviosas no se regeneran y deberemos tratarlo ya sea con antiangiogénicos, siempre y cuando no existan membranas, y otros antiinflamatorios corticoides, por ejemplo, la triamcinolona. Puede existir, hay personas que tienen migrañas. ¿Y qué significa una persona que tiene migraña y tiene un aura visual? Ven luces, que ven fotopsias. Pueden deberse a un problema isquémico. Entonces tienen cefaleas recurrentes que pueden ser moderadas a severas. Pueden durar solo 4 horas a 72 horas. Esto es terrible porque son postrantes, incapacitantes, asociadas a vómito, a fotofobia, a fonofobia. Se dan en 12% de los individuos. Y por un vasospasmo de la carótida interna existen estos pródromos con alteraciones visuales. Ya sabemos que de la carótida interna, ¿qué se origina? La arteria oftálmica.
Además puede haber hemiplejías, parecias de pares craneales. Y 1/3 tienen aura visual. Estas puede haber una maurosis o fotopsias, aura olfativa, auditiva, y puede asociarse también a vasodilatación dolorosa en el territorio de la carótida externa. Este es una imagen. Aquí tenemos una zona de alteración de la perfusión del cerebro asociado a todos estos eventos isquémicos que pueden evidenciarse en este nivel. Miren, ¿sí? Y puede haber finalmente daño del nervio óptico. Este es un campo visual en donde tenemos un remanente de isla de visión. Tenemos escotomas relativos en los 4 cuadrantes periféricos y tienen una distribución, estos escotomas, ausencia de la visión, centrípeta, vienen de la periferia hacia el centro, conservando solo un remanente de visión. Este es un paciente con glaucoma. Y si vemos que en dónde se encuentra el nervio, en qué parte de este gráfico se encuentran las fibras nerviosas, vemos que está en el inferior con una pérdida severa de fibras nerviosas. Es un nervio prácticamente atrófico. Entonces, cuando existen cambios en la perfusión del cerebro asociados a isquemia cerebral, ocular, y puede haber progresión de glaucoma, la migraña es un factor de riesgo porque la migraña es una situación isquémica, es una respuesta isquémica. Cerebros que tienen este problema son más fácilmente afectados, necesitan alto flujo sanguíneo para sobrevivir isquemias focales, desarrolladas en infartos mayores, y tienen peores resultados neurológicos con similar hipoxia. Entonces, mucho cuidado, doctores, con las isquemias. Hay que hacerse un chequeo general. Y esta es una imagen de una tomografía óptica coherente, una angiotomografía. ¿Recuerdan las otras imágenes en donde se ve el llenado vascular a través de fotografías luego de inyectar un agente, la fluoresceína en un vaso periférico? Este colorante va a empezar a florecer después de cierto tiempo, de segundos, en la retina, y ahí se van tomando las fotografías. Ahora este nuevo método de la angiotomografía puede hacernos evidenciar la vascularización de la retina, ¿sí? Y esto es importantísimo y nos ayuda mucho, evitando además el uso de este colorante, ¿no? No es imperativo realizar de esa forma el examen, sino de una forma no invasiva. Es posible para ciertos estadios que necesitamos valorar. Y vemos cómo aquí la vascularización está provocándose, pero desafortunadamente en el aura hay una alteración de esa vascularización, ¿sí? Antes de, durante el aura y después del aura. Miren cómo hay isquemia. Hay isquemia y esto es evidente a nivel ocular, estamos hablando. Y ya adentrándonos en estos tópicos de oclusiones vasculares, mencionamos la oclusión de la arteria central de la retina. Se diferencia de otro tipo de problemas vasculares porque es una pérdida visual indolora. De pronto se apaga la visión. Es brusca, porque obviamente está la parte central de la visión afectada. Y puede, como ya sabemos que es isquemia, la isquemia que llamaba factor de crecimiento del endotelio vascular, neovasos, rubiosis de iris, que son los neovasos a nivel del iris que no deben existir, en el 20%. Puede haber entonces proliferación de neovasos en un 20%. Puede ser unilateral, que bueno, en varones más, después de los 60 años por obvias razones, anuncia una enfermedad sistémica en el 90%. Quiere decir que para que este evento ocurra, debe haber alguna otra situación vascular importante a nivel general.
Desafortunadamente, a los 5 años, la mortalidad es del 40% por problemas cardíacos o del cerebro, asociada también a amaurosis fugax. Puede darse por una embolia, por una oclusión de las carótidas, por un problema trombótico de origen cardíaco, fractura de huesos largos, si han escuchado ese tipo de trombosis, de embolia, perdón, por embolismo de líquido amniótico, pancreatitis, otras enfermedades como la arteritis de células gigantes, aterosclerosis, hipertensión arterial. También mecánico, cuando hay glaucoma o problemas retrovulvares. Yo hace no mucho tuve una paciente que tuvo una obstrucción de la vena. Esa paciente tuvo una obstrucción de la vena central de la retina y era una persona mayor de 60 años, pero además tenía hipertensión ocular. Obviamente, si hay hipertensión ocular, está aumentada la presión del ojo y puede haber más tendencia a estos émbolos. También pueden los trombos deberse a neoplasias, problemas vasculares, una vasculitis, tóxicos, infecciosos, autoinmunes. Y si tenemos menores de 60 años, evidentemente esto es más peligroso y debemos hacer una investigación muy exhaustiva en cualquiera de los dos casos, menores de 60 años o mayores de 60 años. Se les pide una velocidad de eritrosedimentación, una proteína C reactiva, hemoglobina glicosilada, biometría, ecocardiografía y en Doppler carotidio, y anticuerpos antinucleares en los menores de 60 años. En otro tipo de trombosis, estoy hablando de la obstrucción de la vena central de la retina también. Cualquier tipo de oclusión vascular debe realizarse una investigación, porque lo que pasó a nivel ocular puede pasar a nivel de cualquier otro órgano. Si tengo una persona que cae en los menores de 60 años, un individuo de 20 años, por ejemplo, tiene riesgo de vida terrible. Puede ser que tenga un síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Y debe prevenirse eventos vasculares mortales. ¿Cómo se presenta entonces la obstrucción de la arteria central de la retina? Con un blanqueamiento isquémico de la retina, mire, ¿sí? Y pueden, como en todos los gráficos que ustedes ven, con las flechas, evidenciarse los émbolos. Están evidenciados aquí los émbolos. Están obstruidos estos vasos. En el fondo de ojo, al inicio hay edema por la oclusión, que después del mes desaparece. El nervio óptico puede ya tornarse pálido por atrofia del epitelio neurosensorial. Los vasos están adelgazados porque toda la retina ya va a tornarse atrófica. Puede existir circulación segmentaria y era importante recordar que también es proclive de presentarse neovasos por toda esta isquemia, llegando incluso al segmento anterior. Aquí tenemos un examen con Goldman, lente de Goldman, tenemos el iris con los neovasos, rubiosis de iris. Hay que diagnosticarlo diferencialmente de otras enfermedades, como una neuropatía óptica isquémica anterior, perdón, una enfermedad de Tay-Sachs, un traumatismo con edema macular, el que se denomina edema de Berlín, pero obviamente el antecedente, el grupo etario, las patologías sistémicas coexistentes van a ayudarnos a orientar el diagnóstico y lo que vemos, ¿no? En el examen físico. Es una urgencia, ¿sí? Puede realizarse un masaje ocular, una paracentesis, quiere decir que uno ingresa a la cámara anterior y puede aspirar humor acuoso a través de una jeringuilla para tratar de disminuir la presión intraocular y que el émbolo se mueva.
Podemos también disminuir la presión intraocular con acetazolamida. ¿Recuerdan que esta era una forma de tratar el glaucoma con acetazolamida? Por oral, también disminuir la producción de humor acuoso con los betabloqueadores, así es el timolol, y el uso de fibrinolíticos o vasodilatadores. Además de la fibrinolisis selectiva de la arteria oftálmica o una fibrinolisis sistémica. Desafortunadamente, los pacientes suelen llegar cuando ya ha pasado algún tiempo y hay la alteración del sistema nervioso de la retina avanzado, instaurado. Asimismo, tenemos oclusiones vasculares venosas y vamos a hablar de la oclusión de la rama venosa de la retina. Es la segunda causa de disminución de visión por vasculopatía de la retina. Miren, este es el nervio óptico, tenemos la arcada vascular temporal superior e inferior y en este caso está tomada únicamente la arcada vascular temporal superior. Sin embargo, está con un edema importante que involucra la fobia y probablemente la visión de este paciente esté disminuida, muy disminuida. Y podemos evidenciar cómo se presenta estas zonas de hiperfluorescencia y aquí hay un efecto como de una cortina que son las hemorragias que no nos dejan ver la coroide subyacente. Se presenta más frecuentemente que la obstrucción de la vena central de la retina en mayores de 60 años. Ya vemos la aterosclerosis es un factor importante. Obviamente, si tiene comorbilidades será mayor. Con glaucoma ya habíamos dicho que la hipertensión ocular puede también provocar estas alteraciones vasculares, ojos de que tengan una longitud axial corta, los hipermétropes específicamente, tabaquismo, porque ya sabemos que va a darnos isquemia el tabaquismo finalmente. Y el síndrome de anticuerpo antifosfolipídico. Puede ser que el paciente, por fortuna, entre comillas, no debutó con un infarto, no se infartó, sino que tuvo una obstrucción parcial de un vaso de ojo. Existe también la posibilidad de una hemorragia intrarretiniana segmentaria porque aquí no hay perfusión capilar. No olviden que hay una adventicia común entre la arteria y la vena en los cruces arteriovenosos que les había mencionado al inicio de la charla y el engrosamiento de la pared arterial va a comprimir la vena y ahí viene la triada. Flujo turbulento, daño celular endotelial, oclusión trombótica. La triana de Bishop, ¿se acuerdan? Hay un inicio súbito, visión borrosa y un defecto campimétrico. Pero si no está alterada la fobia, la parte central de la visión, es posible y es periférico, no es tan extensa esta oclusión, es posible que el paciente no se percate, porque aparentemente está viendo con el resto del ojo. Estos casos que se presentan, si es que son muy isquémicos, una gran zona de isquemia, nuevamente, van a producir factor de crecimiento del endotelio vascular y esto puede provocar proliferación fibrosa y vascular, nuevos vasos que pueden llegar, como en el ejemplo que están viendo, al segmento anterior, darnos una rubiosis de iris y una hemorragia del vitrio. En la fluoresceinoangiografía vemos que hay un edema macular isquémico. Si hay un edema macular isquémico que no está perfundido, hay que tener mucho cuidado porque debemos preservar esta zona de las células nerviosas. Si se reabsorbe, si no es isquémico, esto va a ser transitorio y no van a sufrir grandemente las células nerviosas. Pero si tenemos un edema macular perfundido, vasogénico, que tiene mucha permeabilidad, va a persistir, no es transitorio. Y al persistir, no olviden, va a dañar progresivamente los fotorreceptores. Mientras más tiempo pase, más pérdida irreversible de fotorreceptores habrá. Y por eso hay pérdida de visión mayor. Aquí pueden utilizarse los antiangiogénicos intravítreos
además de corticoides intravítreos, por ejemplo, la triamcinolona, que va a reducir la degradación inflamatoria de la barrera hematorretiniana, que es interna y externa. Interna el endotelio, externa el epitelio pigmentario de la retina. ¿Cuál es el tratamiento? Controlar los factores de riesgo. Hay que dar fotocoagulación si ya tenemos zonas de neovasos. Miren, aquí hay zonas de neovasos. Eso significa que aquí hemos bloqueado esa lesión. Estos puntos blancos corresponden a spots de láser. Esa energía térmica a través de un lente llegó y fotocoaguló, ablacionó toda esta zona de la retina. Ustedes me han visto en la consulta dar láser. Esto es lo que se marca allí. Obviamente tengo que preservar la fobia. Aquí no voy a dar láser porque voy a tener una cicatriz y no va a tener visión. Pero estoy haciendo una fotocoagulación sectorial en las zonas donde hay neovasos ya, para tratar de manejar este edema macular y evitar que se pierdan fotorreceptores centrales. Estos neovasos, si progresan, pueden convertirse en armas letales para la visión. Las paredes de los vasos son de muy mala calidad, pueden sangrar, darnos una hemorragia vítrea y puede acabar siendo necesaria una vitrectomía para lograr evidenciar la zona alterada y dar fotocoagulación. Esto siempre y cuando no proliferen estos neovasos, incluso puede darnos membranas de tracción fibrovascular con desprendimiento de retina. Recuerdan que había un ejemplo de desprendimiento de retina traccional asociado a diabetes, también está asociado a oclusiones vasculares. Otra situación de un paciente fotocoagulado en una foto aneritra, miren cómo está trasudando y es lo que se está provocando, propendiendo a bloquear esta zona para que deje de trasudar. Y viene la época del VISEP. El factor de crecimiento del endotelio vascular es un factor angiogénico, aumenta la permeabilidad capilar, se produce en la retina. Cuando hay hipoxia es la respuesta, la retina lanza señales de auxilio y viene el factor de crecimiento del endotelio vascular en respuesta, que va a ocupar los receptores existentes en las células endoteliales de los vasos de la retina, siendo un factor de supervivencia de los nuevos vasos. Entonces tenemos que bloquear esta señal, para lo cual colocamos antiangiogénicos. El anti-VEGF es un inhibidor de esta zona porque va a ocupar el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular de la célula endotelial y no va a provocarse esta respuesta de angiogénesis, de neovascularización, perdón. Tienen un efecto maravilloso al inicio de inyectados, máxima a las 2 semanas, pero desafortunadamente duran alrededor de 4 semanas. Quiere decir que cada mes deberemos inyectarlo cuando estamos en determinado tratamiento. Es importantísimo entender que va a disminuir el edema, que van incluso a involucionar los nuevos vasos, va a disminuir esta alteración, tortuosidad vascular, las hemorragias se reabsorben, disminuye la fuga, pero si es que hay ya membranas de proliferación fibrovascular, no debemos inyectarlo a menos que vayamos a hacer una cirugía inmediata. ¿Por qué? Porque pueden estas membranas tornarse exsangues y desprenderse de la retina. Y aquí tenemos un edema macular, miren. Es terrible estas zonas quísticas y cómo a medida que se va inyectando va disminuyendo el edema. Va reabsorbiéndose poco a poco, pero aquí todavía persisten zonas quísticas. Quiere decir que tendrá que realizarse un protocolo que da lo mismo realizar una inyección mensual por todo el año a una inyección mensual por 3 meses
y repetir los estudios y si hubiera todavía líquido, continuar con las inyecciones. Esos son los protocolos que los estudios multicéntricos han generado. ¿Hay peor resultado en las variedades isquémicas? Claro. Y si tenemos una imagen, este paciente, es posible que haya mejorado la agudeza visual. O es posible que no, aunque anatómicamente esté perfecto, ya disminuyó el edema, el daño, si fue de mucho tiempo, va a ser irreversible. Obviamente, mientras más temprano actuemos, más fibras nerviosas se conservarán. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la formación de vasos colaterales. Hay regresión de los neovasos que ya les había mencionado en el glaucoma neovascular. Obviamente va a disminuir la presión intraocular. Y es un coadyuvante a la fotocoagulación. Quiere decir que este paciente que tiene una oclusión de la vena de la retina, y si es de una situación isquémica terrible, voy de ley a tener neovasos. Entonces, inyectaré el antiangiogénico para que no haya tanto edema y yo necesite menos energía cuando realice la fotocoagulación de la retina. Por eso es coadyuvante, nunca le va a reemplazar a la fotocoagulación. La fotocoagulación lo que hace es ablacionar, quemar la parte de la retina que está dañada, isquémica, para evitar que siga mandando ese mensajero de proliferación vascular. En este otro ejemplo tenemos asimismo un edema. Este es el desprendimiento del vitrio posterior. Sí está desprendido el gel vitrio. Y después del tratamiento, cómo va mejorando el edema. Si es que no se afecta el drenaje macular, si es que están preservados, no hay un edema importante en esa zona, la visión va a ser buena. Disminuye la visión en forma aguda por edema macular. Miren, aquí está totalmente tomado, pese a que es una rama venosa, no es la vena central, está tomada la mácula y la visión puede ser muy mala. Hay zonas de no perfusión, hemorragias, puede haber desprendimiento de retina cuando se organizan esas hemorragias y glaucoma neovascular. Esta imagen no la olvide. Aquí hay nuevos vasos, los nuevos vasos este es el cuerpo vítreo, van a treparse. Aquí están los nuevos vasos en la retina y van a emerger como malas hierbas, están creciendo y van a treparse como andamios al vitrio. El vitrio actúa como un andamio y aquí se trepan los neovasos, van a formar membranas miren, una membrana terrible, membranas de proliferación fibrovascular, fibrosa y vascular, que finalmente van a contraerse y ¡pac! Le van a levantar a la retina y van a darnos un desprendimiento de retina, si es que no hacemos un tratamiento correcto. Y tenemos varias formas de estudiar el grosor de la córnea para evaluar la respuesta. Siempre debe haber un examen previo, eso es fundamental, porque no tengo cómo comparar si el tratamiento que estoy instaurando ayuda o no a mi paciente. Y recuerdan que les hablaba de que aquí incluso se ven los segmentos externos de los fotorreceptores, la unión con los segmentos externos de los fotorreceptores. Y esta zona elipsoidal brilla normalmente sobre el epitelio pigmentario de la retina. Si hay una alteración de esta zona, por todos los eventos que mencionamos, esto puede asociarse a mala agudeza visual. Miren cómo se ha perdido aquí terriblemente la anatomía. Hay un grosor importante, un edema importante, y que si no es tratado oportunamente, va a darnos una alteración irreversible de la agudeza visual. Eso es algo importante de recordar. En la oclusión de la vena central de la retina es similar a lo que les acabo de indicar. Esta es la vasculopatía retiniana más común después de la retinopatía diabética. Desafortunadamente puede conducir a ceguera. Aparecen hemorragias en toda la retina, en todo el polo posterior, y miren cómo los vasos están dilatados. Puede haber una mala visión
o no, de acuerdo a si la forma es isquémica o no. Las isquémicas obviamente son las peores. Nuevamente, mayores de 50 años, enfermedades asociadas a glaucoma, alteraciones de la coagulación, anticonceptivos mayor en hombres, discrasias sanguíneas, desórdenes hemodinámicos, vasculitis, todo esto puede darnos esta oclusión de la vena central de la retina, y puede haber un paciente que tenga retinopatía diabética y además tenga oclusión de la vena central de la retina. Cuando es no isquémica, la visión es menor a 20/200. Hay una ligera dilatación venosa y pueden haber estas manchas algodonosas. ¿Qué son las manchas algodonosas? Pueden ser acúmulos de elementos de extravasación sanguíneo, sí, pero también pueden ser zonas de isquemia de fibras nerviosas. Y en este caso hay un edema del nervio óptico. Y la forma isquémica, la pérdida es terrible. Tienen visiones de cuentadedos, por ejemplo. Tienen una pésima visión y sospeche usted que es una forma isquémica. Hay defecto pupilar aferente, quiere decir que la pupila en vez de contraerse frente a la luz se dilata, porque hay múltiples hemorragias, incluso edema del nervio óptico nuevamente. Y si es no perfundida, cuando en el examen de fluoresceíno retinografía encontramos un cierre capilar, o sea, zonas de isquemia mayores a 10 diámetros de disco. Este es un diámetro de disco. Y si encontramos en toda la retina zonas de isquemia mayores a 10 diámetros de disco, 1, 2, etcétera, 10 diámetros de disco, estamos hablando que va a darnos glaucoma, sí o sí. Es el glaucoma de los 90 días. En 3 meses está instaurado el glaucoma. Y puede haber edema macular persistente y hemorragia vítrea. Cuando usted va a tratar un glaucoma por oclusión de la vena central de la retina, prácticamente es intratable y ya está perdido todo. El ojo va a tornarse rojo y doloroso. No se va a controlar la presión, ni por más que haga todo lo que tenga que hacer, es decir, fotocoagular, ablacionar con este láser o antiangiogénicos, es posible que le gane el glaucoma. Esté instaurado y podría realizarse ablación también realizándoles una crioterapia a nivel de los procesos ciliares. En todos los 360 grados, en el limbo, aquí detrás, en la esclera, detrás del limbo, están los procesos ciliares. Entonces se va a colocar crío en los 360 grados para evitar que se siga formando humor acuoso y deje de doler. La obstrucción de la vena central de la retina puede ser isquémica o no isquémica. Dependiendo de la zona de la que se indique, habrá más propensión a que se realicen neovasos, se originen neovasos. En la no isquémica, los controles, si está estable, allí dice que el paciente se irá con el alta. Esto no es cierto. El alta, entre comillas, se llamará controles, pero toda su vida tendrá que ir a los controles para seguir investigando si todo está estable. Pero puede convertirse en una isquémica, y cuando hay una isquémica y aparecen neovasos, hay que fotocoagular la retina para ablacionar toda la retina que puede estar provocando este factor de crecimiento del endotelio vascular. Si no, debemos realizar controles. Si el paciente va a irse de nuestros dominios, va a irse a otro lugar de residencia, por ejemplo, deberemos de hacer profilácticamente fotocoagulación, porque luego el paciente va a regresar sin ver o va a regresar con el ojo ciego y doloroso. Asimismo, se pueden inyectar antiinflamatorios como la triamcinolona intravítrea, otro tipo de corticoides como los menciono, y los anti-VEGF, ¿cuáles son? El bevacizumab, que es el más conveniente, el ranibizumab, el aflibercept, el VEGF-TRAP, todos estos existen ya en el mercado. El brolucizumab es el que mejor tratamiento va a evidenciar. Todos son similares, varían obviamente en los años de investigación que se tomaron para realizar una molécula específica.
como el ranibizumab y el aflibercept o el brolucizumab, que son específicos para terapia intravítrea. El bevacizumab no es específico para terapia intravítrea, fue descubierto para el tratamiento del cáncer de colon, pero va bastante bien, porque recuerden, esta es una triste verdad, si hacemos una relación de costo de la dosis del bevacizumab versus de las otras muestras, de los otros fármacos que están allí indicados, el bevacizumab tiene un costo alrededor de $50, mientras que los otros tendrán un costo alrededor, la dosis, de $1,000. Es demasiado abismal la diferencia. Y conseguir que el paciente cumpla los protocolos de acuerdo al costo del fármaco es bien complicado. Desafortunadamente, los hospitales públicos no consta en el cuadro básico esta terapia. Y se terminó. En honor al tiempo y a que es muy amplia la materia y muy importante asentar el conocimiento, vamos a detenernos allí. El siguiente tema va a relacionarse a retinopatía diabética y espero esa misma clase terminar con retinopatía de la prematurez, que son dos patologías de origen muy similar, pero en diferentes etapas de la vida, obviamente. Espero que esto haya sido de interés para ustedes, que les sirva en el futuro y nos veremos entonces el día de mañana para la siguiente clase. Muchas gracias, doctores, que tengan buenas noches. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias, Doc. Hasta mañana. Bien. Gracias, Doc.